Hola, desde el Namib estoy en estos momentos y este va a ser el primer episodio de los viajes que estoy haciendo por el área de Namibia. Si has estado viendo mis historias, he estado recorriendo Namibia de norte a sur, de este a este a oeste. Pero en este episodio o este video lo quiero hacer más que nada para que, si estás preparando un viaje a Namibia, quiero darte algunos consejos, algunos tips que te ayuden a la preparación de tu viaje y sepas qué encontrar o qué vas a encontrar en estos lugares y cómo se va a manejar. Así que ya sabes, yo soy Cyril Jose, esto es fotografía, tutoriales y viajes. Empezamos. Ok, lo primero es cuándo se puede visitar Namibia. Realmente Namibia se puede visitar en cualquier época del año. Vas a encontrar o frío o calor, calor frío, dependiendo de las diferentes ciudades que vayas. Te voy a estar mencionando las ciudades ahora dentro de un ratito, las que considero imprescindible. Pero por ejemplo te hablaré del visado. Dependiendo de la nacionalidad que tú tengas, el visado deberás hacerlo con suficiente tiempo o antelación. Dependiendo de los casos, pueden haber visados que tengas que hacer con 6 meses de anticipación. Lo mínimo que te recomiendo es que sean 4, 5 meses de anticipación e inclusive empieces a hacer tu trámite de visado. Lo puedes hacer con suficiente tiempo antes de comprar tu boleto aéreo para evitarte situaciones engorrosas. Lo puedes hacer hoy en día, lo puedes hacer a través de páginas web. Te voy a poner en el enlace algunas opciones que tienes allí. Y como dije, dependiendo de la nacionalidad, también puedes hacerlo al llegar a Namibia, a Windhoek. Cuando tú llegas, ahí hay una oficina del gobierno donde tú haces tu papeleo. Pero en la mayoría de los casos tienes que hacerlo previo a tu llegada. E inclusive puede ser que, dependiendo de tu nacionalidad, la aerolínea, antes de abordar en tu país de origen, te pida que muestres el visado antes de abordar. Así que es importante que averigües eso un poquito, ¿no? Hay información detallada en la misma embajada de Namibia, el consulado, donde te puedes dar más de eso. Formas de viajar en Namibia. He visto gente viajando en bicicleta, gente viajando en moto, gente que inclusive simplemente se mueve de hotel en hotel. Yo te recomendaría, o la opción más viable, es que tú te muevas manejando tú mismo tu vehículo y te puedes mover de hotel en hotel. En Namibia hay todo tipo de variedades de hoteles. Hay de hospedaje, de tipos de hospedaje, como se encuentra en Europa. Hay hoteles de categoría estándar, de categoría regular. Y hay otro tipo de hoteles que también, digo, sí, dependiendo del presupuesto, te puedes quedar en eso, ¿no? Hay unos que te incluyen solamente el desayuno, otros te incluyen los 3 comidas, otros te incluyen desayuno y almuerzo, y dependiendo cómo te muevas. Puedes al mediodía comer por fuera o simplemente te vas a diferentes tiendas dependiendo del lugar donde estés, ¿no? Es importante que dependiendo del lugar donde estés. Lo otro también es que tú puedes viajar en Namibia se estila mucho viajar con estilo camping. O sea, tú alquilas un auto y el auto lleva su camping. Ahí te voy a poner algunos videos para que me quede clara la idea. Y simplemente hay muchos lugares que ya sea que tú viajes en moto o en bicicleta o vayas en carro con tus tiendas de campaña, que tienen camping donde tú te alojas, te quedas, pagas por ese día o los días y tienes todos los servicios. Puedes comer. Si llevas tu propia comida, puedes preparar tu comida, te tienen conexiones eléctricas para recarga, puedes limpiar el auto, simplemente abres tus tiendas de campaña si tienes tiendas adicionales y estás resguardado dentro de un área segura, ¿no? Pero es dependiendo básicamente como tú quieras, ¿no? Ya, si tu presupuesto es de otro nivel, simplemente alquilas un auto, usualmente tiene que ser 4x4. Lo recomiendo ampliamente, tiene que ser 4x4, porque la mayoría de las carreteras son de tierras. Son sumamente transitables, pero son de tierra o de arena, así que vas a necesitar 4x4. En este viaje, por ejemplo, a nosotros se nos flateó la llanta de una forma horrible. Ahí te pongo unas imágenes, pero eso es importante que lo tengas en cuenta.
También una recomendación imprescindible es que tú separes. Namibia es un país extremadamente grande. O sea, ahí, por ejemplo, si sumas la dimensión de Francia y Alemania, eso es el tamaño de Namibia. Tiene una población pequeña, pero al tener una población de solamente de 2.5, 3 millones de habitantes, estamos hablando de que las capacidades de transporte son muy limitadas o son muy pequeñas. Es decir, que mi recomendación es que tú hagas tu reserva mínimo 6 meses antes de viajar al destino. Porque si vas a utilizar un auto, tienes que alquilarlo con suficiente tiempo. Y una recomendación básica: haz lo que sea y pide que sea en carro automático. Nosotros cuando llegamos los primeros días utilicé un carro de cambio y lo tuve que mandar a cambiar. Tuve que mandarlo a cambiar porque constantemente tienes que estar haciendo mucho cambio, las piernas, el brazo. Si no estás acostumbrado, te puede causar problemas. Así que eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Lugares a visitar en Namibia. Hay muchos lugares. Mi recomendación: Okonjima es un lugar que tú te puedes quedar mínimo 2 noches. 2 noches. Más de eso, si puedes o quieres, lo puedes hacer, pero yo me quedaría máximo 2 noches. Swakopmund, para mí también es un lugar me sorprendió mucho, es un lugar que está en la costa. Yo me quedaría mínimo 3 noches. Porque es un lugar que, a pesar de que es pequeño, estamos hablando de unas 35.000, 40.000 habitantes, es un lugar muy pintoresco. Namibia tiene mucha influencia alemana, así que vas a escuchar mucho el idioma alemán, más las lenguas de África, o lo african que le llaman. Pero en Swakopmund es un lugar muy bonito y tienes muchas actividades que hacer. Puedes montar camello, puedes andar en estos ciclomotos, recorriendo ¿cómo es? La arena. Puedes caminar de manera segura en las noches. Tienen un malecón muy precioso. La comida, en la especialidad es el marisco en Swakopmund, y hay mucha actividad. Así que yo te recomendaría entre 2 o 3 noches. En lo que se refiere a Etocha, dependiendo si te gusta la vida salvaje, la vida animal, dependiendo si eres fotógrafo o simplemente te gusta conocer, te puedes quedar entre 2 noches e inclusive 1 noche. Puede ser dependiendo de cómo te gustas o cómo te sientas. Epupa, yo me quedaría, es más, de hecho no me quedaría en Epupa. Yo me quedaría mínimo 1 noche o 2 noches en Opuo, y de allí me iría hasta Epupa, vería las cataratas, pero es lo único que hay que ver allí. No hay más nada que ver. Y me regresaría a Opuo y daría algunas giras ahí, porque tú puedes ir desde Opuo a ver a los Himba y puedes hacer otro sitio más interesante. Ahora, Opuo sí hay que tener mucho cuidado en esa zona. Es la de mayor concentración de la tribu Himba, pero es de mucho cuidado. O sea, ahí sí te recomiendo que tengas mucha precaución cuando estás visitándolo, Opuo. Pero yo no me quedaría en Opuo más de 2 noches. Así que básicamente, si también estás viajando en bicicleta, que he visto muchas personas que viajan en bicicleta o en moto, también hay aplicaciones y también hay otras opciones que puedes utilizar para quedarte en diferentes albergues o en diferentes lugares donde vas a estar resguardado. Dependiendo de la zona donde estés, vas a estar resguardado de la vida salvaje de alrededor. O simplemente son lugares que están disponibles para que cuando uno llegue cuentes con ciertas facilidades, ¿no? Y pues ciertas cocinas, puedes preparar tu comida y todo lo demás, y te cobran una suma bastante cómoda. Acá en Namibia se trabaja con el rand, o puede ser la moneda de Namibia o la moneda sudafricana. Ambas son de libre circulación. Se da propina el 10% más o menos, es a tu medida, pero sí hay un problema. En Namibia, como el turismo está explotando recién, tienes que estar haciendo cambiar de tu moneda nacional a la moneda de Namibia. En lo personal, yo he estado pagando, por lo menos yo manejo dólares, así que yo he estado pagando las propinas en dólares, o simplemente cuando me usan la tarjeta de crédito, pago con la tarjeta de crédito, o le pongo el porcentaje de la propina. Si vas a algún lugar, porque en el camino vas a encontrar mucha gente vendiéndote diferentes tipos de artesanías y demás,
Allí vas a tener muchos inconvenientes porque no te manejan, como en otros países, pago con tarjeta de crédito. Todo, casi todo, bueno, por no decir que todo, hay que pagar con efectivo y tiene que ser en moneda local. Así que ahí tendrías que investigar un poco para evitarte que cuando estás haciendo el cambio tengas que perder dinero. Por lo menos nosotros tuvimos que ir a un hotel porque cuando quisimos entrar, por ejemplo, a un parque, solamente aceptaban efectivo y tenía que ser de moneda local, no te aceptaban dólares, euros, no aceptaban absolutamente nada que no fuera moneda local y en efectivo. Así que tuvimos que recorrer hasta un hotel. El hotel nos hizo un cambio con un cargo, pero nos cobró un 3% del monto de lo que estuviéramos cargando. Es decir, que si tú le dices, oye, dame $200 en moneda local, te van a cargar un 3% de esa transacción. Así que tienes que sopesar si vale la pena o no vale la pena. Si tienes alguna pregunta adicional o algo más que quieras saber y con gusto te puedo ayudar, pónmelo en los comentarios y te daré más detalles. Así que creo que con eso sería bastante claro lo que vas a cubrir. El Namib, importante, ya que estoy grabando esto desde el Namib. El Namib es impresionante. Yo me quedaría mínimo 3 noches. 3 noches porque hay mucho que hacer. Tienes que ir a hacer un paseo en globo si lo puedes hacer. Puedes hacer motocicleta en el desierto. Puedes hacer caminatas. Puedes irte a la zona de Susseldorf, perdón. Hay mucho que hacer y te recomiendo que los veas en los otros videos que voy a estar subiendo próximamente con relación a mi visita a Namibia. Este es el primer episodio, pero quería darte información sobre cómo debes preparar tu viaje, las monedas locales y algunos otros consejitos que te he estado dando a lo largo. Así que muchas gracias por seguirme. Suscríbete, pon en la campanita la alerta para recibir notificaciones cuando estoy subiendo otros videos e información. O también me puedes seguir en Facebook o Instagram. Antes que se me olvide, está Damaraland, Fisher River. Hay otros lugares importantes. Damaraland es un lugar que yo visitaría. Me quedaría 2 noches. Sumamente caliente Damaraland. Pueden visitar la tribu. Hay un museo que le llaman Museo Viviente de los Damaraland o de la tribu Damara. Por eso es que se llama Damaraland, la tierra de Damara. Les recomiendo que la visiten, es sumamente importante. En Damaraland también podrán encontrar los elefantes del desierto. Y es una zona que se puede visitar, muy bonita. Muchas rocas, las formaciones rocosas son importantes. Por lo menos aquí en el Namib, créanme que yo lo que es el tema de las rocas ya lo veré desde otra forma por el tipo de geología y el tipo de cosas que se aprenden, que se aprenden en el Namib, como en todas partes del mundo, ¿no? Pero si tienes alguna duda, como te decía, escríbeme en los comentarios, dale click y seguimos hablando más del Namib y espera los próximos episodios de cada lugar. Voy a sacar un episodio por cada lugar que se visite y te daré mucha más información. Saludos.